Este cerdito inválido sobrevivió en el bosque por un milagro que descubrirás en los próximos segundos. Mientras caminaba por el bosque en busca de hongos, el aroma fresco de la tierra húmeda y el crujido de las hojas bajo mis pies me envolvieron en una atmósfera de calma. La luz del sol atravesaba los árboles, creando pequeños destellos dorados en el suelo cubierto de musgo. Mis ojos se concentraban en cada rincón, buscando las formas características de los hongos comestibles, cuando, de repente, algo blanco llamó mi atención entre los arbustos. Intrigado, me acerqué lentamente, cuidando de no hacer demasiado ruido. Al apartar algunas ramas, mis ojos se encontraron con una pequeña figura que no esperaba ver, un cerdito blanco, acurrucado en el suelo. Su cuerpo parecía frágil y sucio, con las patas traseras inmóviles. Aunque intenté observar sin invadir su espacio, ella me notó rápidamente y, con un esfuerzo que rompía el corazón, se impulsó con sus patas delanteras, alejándose lo más rápido que podía. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. La imagen de su diminuto cuerpo y su evidente vulnerabilidad me dejó una sensación de incomodidad profunda. Era evidente que no pertenecía a ese lugar, pero también era claro que había estado sobreviviendo sola durante algún tiempo. Cuando el cerdito finalmente desapareció entre los arbustos, quedé con una mezcla de admiración por su espíritu de supervivencia y tristeza por su situación. Aunque intenté continuar mi búsqueda de hongos, no podía sacarla de mi mente. Su imagen, sus movimientos torpes pero decididos, y la idea de que alguien había abandonado a una criatura tan indefensa, resonaron en mi interior durante el resto del día. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la imagen del pequeño cerdito blanco no dejaba de rondar mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía arrastrándose con dificultad, sola en medio de la naturaleza, rodeada de peligros. Me preguntaba cómo había llegado hasta allí, quién la había dejado en un lugar tan inhóspito y, sobre todo, cómo había logrado sobrevivir hasta ese momento. El pensamiento de su lucha diaria me llenó de inquietud. Me revolví en la cama, incapaz de encontrar una posición cómoda. Una parte de mí quería creer que quizás encontraría su propio camino, pero otra sabía que algo debía hacer. Había algo en su vulnerabilidad que me recordaba la responsabilidad que tenemos hacia los seres que no pueden valerse por sí mismos. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, empaqué algo de comida en una pequeña bolsa y me dirigí de vuelta al lugar donde la había visto por primera vez. Al llegar, mi corazón dio un vuelco, el cerdito ya no estaba. La maleza seguía movida, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. Decidí seguir sus huellas, pequeñas marcas en la tierra húmeda que serpenteaban entre los arbustos. Caminé durante unos 10 minutos, revisando cada rincón con cuidado. Finalmente, la encontré. Estaba escondida bajo un pequeño montón de hierba, su pequeño cuerpo apenas visible entre el follaje. Al acercarme, noté cómo se tensaba al escuchar mis pasos. Su mirada, llena de miedo y desconfianza, me perforó el alma. No quería asustarla más, así que me quedé a una distancia prudente, tratando de calmarla con palabras suaves. Abrí mi bolsa y saqué un poco de repollo que había traído, colocándolo cerca de ella. Sabía que los cerdos comían repollo, pero esta pequeña no parecía interesada. Quizás no tenía hambre, o tal vez mi presencia la ponía demasiado nerviosa. Mientras me inclinaba para ofrecerle la comida, ella retrocedió un poco más, con la mirada fija en mis movimientos. La idea de que había aprendido a temer a los humanos me llenó de tristeza. ¿Qué le habrían hecho para que reaccionara así? Después de un rato, decidí no presionarla más. Me levanté lentamente y me alejé, dándole su espacio. Mientras regresaba a casa, con el repollo aún en la mano, no podía dejar de pensar en lo difícil que debía ser para ella. Una criatura tan pequeña, sin la capacidad de defenderse, viviendo sola en la montaña. ¿Cuánto tiempo más podría sobrevivir así? Las preguntas me acompañaron durante todo el camino, pero una cosa era segura, ese no sería nuestro último encuentro. Al día siguiente, me desperté temprano con la determinación de volver a encontrarme con el cerdito blanco. Esta vez, llevé un poco más de comida conmigo, repollo fresco, algo de agua y un recipiente pequeño. Sabía que si quería ayudarla, debía ganarme su confianza, y eso tomaría tiempo. Cuando llegué al lugar donde la había visto antes, me sorprendió encontrarlo vacío nuevamente. Sin embargo, las mismas pequeñas huellas que había seguido el día anterior estaban allí, guiándome hacia los arbustos. Esta vez, parecía haber elegido un lugar aún más apartado, bajo una densa maraña de ramas y hierba.
Me acerqué despacio, procurando no hacer ruido. La encontré acostada sobre el suelo, con la cabeza levantada en una posición alerta. Su mirada nerviosa me indicaba que estaba lista para escapar en cualquier momento. Me agaché, colocándome a su nivel, y dejé el recipiente de agua y el repollo a una distancia prudente. Luego, retrocedí un par de pasos y me senté en silencio, dándole espacio. El pequeño cerdito parecía desconcertado por mi presencia. No se movía, observándome con una mezcla de miedo y curiosidad. Le hablé suavemente, explicándole en voz baja que no quería hacerle daño. Aunque sabía que no podía entender mis palabras, esperaba que mi tono transmitiera calma. Después de varios minutos, ella comenzó a relajarse un poco. Dio un par de pasos hacia adelante, arrastrando sus patas traseras con esfuerzo, y olfateó el repollo. Sin embargo, en lugar de comerlo, retrocedió rápidamente, como si dudara de mis intenciones. Su desconfianza era evidente, y no la culpaba. Probablemente había aprendido que los humanos no siempre eran amables. Intenté quedarme lo más inmóvil posible, esperando que con el tiempo se sintiera más cómoda. Pero antes de que pudiera dar otro paso hacia la comida, algo pareció asustarla. Con un movimiento rápido, se giró y se arrastró de vuelta a su escondite entre los arbustos. No quería forzarla, así que recogí el recipiente de agua y el repollo, dejando solo una pequeña parte de comida en el suelo como señal de buena fe. Mientras me alejaba, no pude evitar sentirme frustrado. Parecía que mis esfuerzos por ayudarla no estaban dando frutos. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debía rendirme. Si ella había aprendido a sobrevivir sola en un entorno tan hostil, yo también podía aprender a ser paciente. Este sería solo el primer paso en nuestra historia juntos. La decisión de llevar al cerdito blanco a casa no fue fácil. Pasé varias horas debatiendo conmigo mismo y discutiendo con mi familia, quienes no estaban del todo convencidos de mi idea. Me decían que podía ser peligroso, que el cerdito podría estar enfermo, o que simplemente no era práctico. Pero la imagen de ella luchando por moverse, sobreviviendo sola en la montaña, era algo que no podía ignorar. Esa misma tarde, me puse manos a la obra para preparar un lugar donde pudiera quedarse. Había un viejo corral de cerdos en la parte trasera de nuestra propiedad, abandonado y cubierto de polvo. Aunque estaba en mal estado, pensé que con un poco de esfuerzo podría ser un refugio adecuado para ella. Comencé limpiando el lugar, retirando restos de heno viejo y escombros. Lavé las paredes y el suelo con agua, asegurándome de que estuviera completamente limpio. Mi padre, aunque inicialmente escéptico, decidió ayudarme cuando vio lo decidido que estaba. Encontramos un poco de heno fresco y lo colocamos en un rincón como cama improvisada. También reforzamos la cerca para asegurarnos de que estuviera segura. Al caer la noche, el corral estaba listo. No era perfecto, pero era un lugar cálido y protegido, muy diferente al frío y la incertidumbre de la montaña. Sentí un pequeño alivio al verlo preparado, aunque sabía que aún quedaba lo más difícil, traer al cerdito a casa. A la mañana siguiente, salí temprano con una manta y una caja grande para transportarla. Cuando llegué a donde la había visto la última vez, la encontré acurrucada en el mismo rincón, cubierta por hojas y ramitas. Me acerqué con cuidado, intentando no asustarla. Ella me observó con desconfianza, pero no intentó huir como antes. Hablándole suavemente, envolví su pequeño cuerpo con la manta, asegurándome de no lastimarla. A pesar de sus protestas iniciales, finalmente logré colocarla en la caja. Mientras la cargaba de regreso, sentí su peso ligero pero también la fragilidad de su cuerpo. De vuelta en casa, la coloqué suavemente en el corral. Al principio, estaba inmóvil, observando todo a su alrededor con cautela. Poco a poco, comenzó a explorar su nuevo entorno, olfateando el heno y las esquinas del corral. Mis ovejas, curiosas por la nueva compañera, se acercaron a la cerca para mirarla. Fue un momento tierno, casi como una bienvenida al pequeño cerdito. Esa noche, no pude evitar preocuparme por ella. Me acerqué varias veces al corral para asegurarme de que estuviera bien. Cada vez que la veía enterrada en el heno, su cuerpo relajado y tranquilo, sentía una mezcla de alivio y esperanza. Aunque sabía que el camino para ganarme su confianza y ayudarla a adaptarse sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo. Blanquita, como comencé a llamarla, ya no estaría sola. Ahora tenía un hogar. Los primeros días de Blanquita en su nuevo hogar estuvieron marcados por la cautela y el miedo. Cada vez que me acercaba al corral, ella se retiraba hacia el rincón más alejado, observándome con desconfianza.
No me movía bruscamente ni hacía ruidos fuertes, intentando transmitirle calma, pero el tiempo parecía avanzar lento en nuestra relación. Decidí centrarme en su alimentación como un primer paso para construir confianza. Observé que era selectiva con lo que comía, rechazando muchas de las cosas que le ofrecía, como hojas frescas o repollo. Incluso cuando intentaba dejarle comida en el corral, ella solo comía cuando estaba completamente segura de que no había nadie cerca. Me escondía detrás de la puerta y la observaba desde lejos, sintiéndome aliviado cada vez que se animaba a dar un bocado. Con el paso de los días, me di cuenta de que Blanquita prefería los granos de maíz secos, así que comencé a dejárselos regularmente. Poco a poco, me acerqué más mientras comía, hablándole en voz baja para que se acostumbrara a mi presencia. Aunque al principio detenía su comida cada vez que me veía cerca, empezó a tolerar mi cercanía, incluso si no se mostraba completamente cómoda. Un día, mientras le ofrecía un pequeño puñado de maíz, Blanquita hizo algo inesperado. Se acercó lo suficiente para oler mi mano. No tocó los granos ni me dejó acariciarla, pero fue un avance significativo. Me emocioné, aunque traté de no mostrarlo para no asustarla. Las interacciones no solo eran sobre comida. Comencé a sentarme cerca de su corral sin intentar nada, dejándola observarme desde la seguridad de su rincón. Algunos días, se aventuraba a moverse más libremente mientras yo estaba presente. En una ocasión, incluso se acercó al borde de la cerca para observarme con curiosidad. Fue un pequeño gesto, pero lo interpreté como una señal de que empezaba a confiar, aunque fuera solo un poco. Mientras tanto, las ovejas, siempre curiosas, interactuaban con ella desde el otro lado del corral. Su presencia parecía reconfortarla. A veces las veía acostadas cerca de la cerca, como si estuvieran haciéndole compañía. Estos momentos me demostraron que, aunque temerosa de los humanos, Blanquita encontraba cierta paz en la compañía de otros animales. Finalmente, después de varios días de paciencia y repetición, Blanquita aceptó que me sentara más cerca de ella mientras comía. Aunque no dejaba de observarme, ya no interrumpía su comida constantemente. Una tarde, mientras comía tranquilamente, extendí mi mano hacia ella lentamente. Sorprendentemente, no retrocedió. La acaricié suavemente por primera vez, sintiendo su piel rugosa bajo mis dedos. No me rechazó, y aunque seguía alerta, su actitud me llenó de esperanza. Construir confianza con Blanquita fue un proceso lento y lleno de pequeños avances. Cada interacción, cada mirada de curiosidad en lugar de miedo, y cada vez que aceptaba mi presencia sin huir eran victorias que atesoraba. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero cada paso era una prueba de que la paciencia y el cariño podían romper las barreras más difíciles. Los días pasaban, y Blanquita empezaba a mostrar signos de adaptación. Ya no se escondía cada vez que me acercaba al corral, aunque seguía observándome con cautela. Comencé a notar pequeños cambios. Su postura era menos rígida y ya no parecía tan ansiosa cuando estaba cerca. Estos pequeños avances me motivaban a seguir siendo paciente y constante. Un día, mientras estaba sentado junto a su corral, Blanquita hizo algo inesperado. Se aventuró a salir de su rincón de seguridad y, con dificultad, comenzó a moverse usando sus patas delanteras. Aunque sus movimientos eran lentos y torpes, parecía estar intentando demostrar que podía valerse por sí misma. Era como si, en su manera de ser, estuviera diciendo que no necesitaba lástima, solo apoyo. Este momento fue un punto de inflexión. Empecé a pasar más tiempo cerca de ella, sin forzar el contacto físico, pero hablándole suavemente mientras hacía tareas en el corral. Poco a poco, comenzó a relajarse en mi presencia. Aunque aún mostraba reticencia al acercarse por voluntad propia, ya no huía cuando extendía mi mano para acariciarla. La alimentación seguía siendo un reto, pero también una oportunidad para fortalecer nuestra conexión. Descubrí que prefería los granos de maíz secos y las texturas crujientes, así que ajusté su dieta para que incluyera más de estos alimentos. Un día, mientras le ofrecía un puñado de maíz, Blanquita tomó valor y lo comió directamente de mi mano. Fue un momento de confianza que me llenó de alegría. Otro avance significativo ocurrió cuando dejé la puerta del corral ligeramente abierta para observar su reacción. Blanquita, aunque insegura, se asomó y olfateó el suelo fuera de su pequeño espacio. Sus movimientos eran cautelosos, pero la curiosidad comenzaba a superar su miedo. Decidí no presionarla y dejar que explorara a su ritmo. Verla dar esos pasos fue emocionante, una prueba de que estaba superando las barreras que el abandono y el miedo le habían impuesto.
Las ovejas también desempeñaron un papel importante en este proceso. Su curiosidad natural y su cercanía parecían reconfortar a Blanquita. A menudo, las veía acostadas junto al corral, y en ocasiones, Blanquita se acercaba a ellas desde el otro lado de la cerca, como si buscara compañía. Esta interacción me mostró que, aunque desconfiaba de los humanos, encontraba consuelo en otros animales. Con el paso del tiempo, Blanquita comenzó a aceptar mi presencia como algo cotidiano. Incluso permitió que me sentara dentro del corral mientras comía, algo impensable en los primeros días. Aunque aún había momentos en los que se mostraba temerosa, ya no se escondía automáticamente ante cada movimiento. Superar las barreras de miedo y desconfianza fue un proceso que requirió paciencia y dedicación. Cada pequeño avance, desde aceptar comida hasta tolerar caricias, fue un recordatorio de que las heridas emocionales también pueden sanar con tiempo y cuidado. Blanquita estaba empezando a confiar, no solo en mí, sino en la posibilidad de que su mundo pudiera ser seguro y amable. Y eso, para ambos, era una victoria enorme. A medida que Blanquita se fue adaptando a su nuevo hogar, comenzaron a suceder pequeños momentos que se grabaron en mi corazón como señales de su fortaleza y ternura. Aunque cada día traía desafíos, también traía gestos inesperados que me recordaban cuánto había avanzado desde aquel primer encuentro en la montaña. Una mañana, mientras me acercaba al corral con su comida, Blanquita hizo algo que no esperaba. Levantó su pequeño cuerpo sobre sus patas delanteras y, con movimientos torpes pero decididos, intentó avanzar hacia mí. Era como si quisiera demostrarme que, a pesar de sus limitaciones, seguía siendo capaz de moverse y enfrentar la vida. Me quedé inmóvil, viéndola esforzarse, y sentí una oleada de admiración. Esa escena encapsulaba toda su valentía. Otro momento inolvidable ocurrió una tarde mientras estaba limpiando el corral. Blanquita parecía curiosa por lo que hacía y, por primera vez, se acercó por voluntad propia. Aunque lo hizo con precaución, su gesto fue suficiente para hacerme sonreír. Cuando me agaché y le hablé en voz baja, noté que me miraba fijamente, como si estuviera tratando de entenderme. Ese pequeño instante de conexión me llenó de esperanza. Las interacciones con los otros animales también crearon momentos especiales. Las ovejas, siempre juguetonas, pasaban gran parte del día cerca del corral de Blanquita. Un día, mientras ella estaba tumbada en el heno, una de las ovejas se subió a la cerca y baló como si quisiera saludarla. Para mi sorpresa, Blanquita levantó la cabeza y emitió un leve sonido en respuesta. Fue como si estuvieran entablando una conversación, una muestra de que Blanquita no estaba sola y que, poco a poco, encontraba compañía. El gesto más conmovedor llegó una noche. Estaba preocupado por cómo se sentía, así que decidí visitarla antes de dormir. Llevé a mi perro conmigo, quien parecía entender exactamente hacia dónde quería ir. Cuando llegamos, Blanquita estaba acostada en el heno, tranquila y relajada. Esta vez, no huyó ni se escondió. Al contrario, levantó la cabeza y me miró mientras entraba al corral. Me quedé sentado junto a ella en silencio, observándola descansar. Fue la primera vez que sentí que Blanquita, de alguna manera, confiaba en mí. Esos momentos, aunque pequeños, eran grandes victorias para ambos. Cada gesto, cada mirada, cada intento de acercamiento me recordaba que detrás de su desconfianza inicial había un ser lleno de vida y voluntad. Blanquita no solo estaba aprendiendo a confiar en mí, también me enseñaba a valorar los pequeños actos de valentía y a reconocer la importancia de la paciencia y el cariño. En sus ojos, veía una historia de superación que seguía escribiéndose día a día, y me sentía honrado de ser parte de ella. Cuidar de Blanquita no fue una tarea sencilla. Desde el inicio, enfrenté varios desafíos que requerían creatividad, paciencia y, sobre todo, compromiso para asegurar su bienestar. Su delicado estado físico y su desconfianza hacia los humanos hicieron que cada día fuera un aprendizaje constante. Uno de los principales retos fue encontrar una dieta que le resultara atractiva y adecuada. A pesar de mis intentos por ofrecerle alimentos variados como verduras frescas, hojas de repollo y maíz cocido, Blanquita rechazaba la mayoría. Descubrí que prefería el maíz seco, pero incluso con este alimento, solo comía cuando estaba completamente sola. Esto complicaba monitorear su nutrición y garantizar que estuviera comiendo lo suficiente para recuperar fuerzas. Su espacio de descanso también requería atención especial. El corral que preparé para ella necesitaba ser adecuado para sus necesidades, lo cual implicaba limpieza frecuente y ajustes constantes. Con la lluvia, el suelo se volvía húmedo,
lo que podría causarle incomodidad o afectar su salud. Traer heno seco, reforzar la estructura y asegurarse de que tuviera un refugio cálido y seco fue una tarea que demandó mucho tiempo y esfuerzo. Otro desafío fue su movilidad. Al depender exclusivamente de sus patas delanteras para moverse, su desplazamiento era lento y agotador. Esto no solo la hacía vulnerable, sino que también requería que adaptara su entorno para facilitar su acceso al agua y la comida. Además, al observar sus movimientos, me preocupaba que pudiera lesionarse o desarrollar problemas adicionales por su esfuerzo constante. La interacción con otros animales, aunque positiva en muchos aspectos, también representaba un reto. Las ovejas, curiosas por naturaleza, a menudo intentaban entrar en su espacio o competir por la atención que le daba. Esto a veces causaba estrés en Blanquita, quien todavía estaba aprendiendo a sentirse cómoda en su entorno. Finalmente, estaba la cuestión emocional. Aunque Blanquita mostraba pequeños avances, su desconfianza hacia los humanos seguía siendo un obstáculo significativo. Cada vez que intentaba acercarme demasiado, ella retrocedía o se refugiaba en el rincón más alejado del corral. Verla así, a pesar de mis esfuerzos, era desalentador. Sin embargo, me recordaba que el proceso de construir confianza no sería rápido ni sencillo. A pesar de todos estos desafíos, cada obstáculo también era una oportunidad para aprender más sobre ella y sus necesidades. Blanquita me enseñó que el cuidado va más allá de las tareas prácticas. Se trata de comprender y adaptarse a las necesidades únicas de otro ser vivo, trabajando con perseverancia para brindarle una vida mejor. Los primeros logros con Blanquita fueron pequeños, pero profundamente significativos. Cada paso hacia su adaptación era una prueba de que la paciencia y el cariño estaban dando frutos. Aunque todavía había mucho por hacer, esos avances iniciales me llenaban de esperanza y me impulsaban a seguir adelante. Uno de los primeros momentos de éxito ocurrió cuando Blanquita finalmente comenzó a comer en mi presencia. Durante días, solo lo hacía cuando no había nadie cerca, pero con el tiempo, empezó a tolerar mi cercanía. Aunque al principio comía con cautela y mirándome de reojo, cada bocado era una señal de que estaba empezando a confiar. Fue un gran alivio verla alimentarse sin temor. Otro hito importante fue su disposición a explorar fuera de su rincón seguro. Un día, mientras estaba sentado cerca de su corral, noté que Blanquita se movía más libremente, arrastrándose por el espacio sin preocuparse demasiado por mi presencia. Incluso se acercó a la cerca, como si quisiera observarme desde una distancia prudente. Ese pequeño gesto de curiosidad me llenó de alegría, ya que significaba que comenzaba a sentirse cómoda en su nuevo hogar. La interacción con las ovejas también fue un avance significativo. Blanquita parecía encontrar consuelo en su compañía, a menudo acercándose a ellas desde su lado del corral. Ver cómo compartía esos momentos con otros animales me hizo sentir que ya no se sentía completamente sola, y que estaba empezando a formar parte de la pequeña comunidad que habíamos creado. Uno de los logros más emotivos fue la primera vez que permitió que la tocara. Había estado extendiendo mi mano hacia ella durante días, hablándole suavemente para que supiera que no la lastimaría. Finalmente, un día, Blanquita dejó de retroceder y me permitió acariciar su espalda. Fue un momento breve, pero lleno de significado. Sentir su piel áspera bajo mis dedos y ver que no reaccionaba con miedo me llenó de una mezcla de alivio y felicidad. Otro progreso notable fue su interacción conmigo durante las comidas. En lugar de esperar a que me alejara, empezó a acercarse lentamente cuando veía que le llevaba comida. Aunque seguía mostrando algo de precaución, cada día parecía más dispuesta a aceptar mi presencia como parte de su rutina. Estos primeros logros no solo marcaron avances en nuestra relación, sino que también me mostraron la increíble capacidad de Blanquita para adaptarse y superar su desconfianza. Cada pequeño paso, cada mirada menos temerosa y cada gesto de curiosidad eran recordatorios de que el tiempo y el esfuerzo invertidos valían la pena. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero estos logros iniciales me hicieron sentir que íbamos en la dirección correcta. Con cada día que pasaba, la relación con Blanquita se fortalecía, y las barreras que nos separaban se iban desmoronando lentamente. Aunque todavía mostraba algo de precaución, los momentos de confianza mutua eran cada vez más frecuentes, llenando mi corazón de esperanza por el futuro que podíamos construir juntos. Blanquita ya no era el cerdito asustado y solitario que había encontrado en la montaña. Había comenzado a reconocerme como alguien que estaba allí para cuidarla, y eso se reflejaba en su comportamiento. Ahora, cuando me acercaba al corral,
Levantaba la cabeza de heno y me observaba con curiosidad, en lugar de esconderse como antes. A veces, incluso se animaba a acercarse un poco, como si quisiera inspeccionar lo que traía para ella. Cada pequeño logro con Blanquita me hacía soñar con lo que podría ser su vida a partir de ahora. Sabía que su discapacidad la limitaba en muchos aspectos, pero también había visto su increíble espíritu de supervivencia. Quería darle un hogar donde pudiera sentirse segura y querida, un lugar donde no tuviera que luchar sola por cada día. Me imaginaba un futuro donde Blanquita pudiera explorar el patio junto a las ovejas, moviéndose a su propio ritmo, sin miedo ni desconfianza. Pensaba en cómo podría adaptar su entorno para que fuera más accesible, quizás creando pequeñas rampas o áreas más suaves donde pudiera desplazarse con mayor facilidad. También quería seguir experimentando con su alimentación, ofreciéndole una dieta variada que le asegurara buena salud. El vínculo que habíamos formado no solo era significativo para ella, sino también para mí. Blanquita me había enseñado lecciones valiosas sobre paciencia, empatía y el poder de la constancia. Su capacidad para superar el miedo y adaptarse a una vida completamente nueva me inspiraba a ser mejor y a valorar las pequeñas victorias diarias. Aunque sabía que el camino no sería siempre fácil, estaba comprometido a estar a su lado. Cada día traería nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para demostrarle que su confianza en mí estaba bien depositada. Quería que Blanquita tuviera una vida tranquila y feliz, y haría todo lo posible para que eso sucediera. El futuro con Blanquita estaba lleno de posibilidades. Verla descansar tranquila en su pequeño corral o mover su cuerpo con esfuerzo pero con determinación me recordaba que la resiliencia y el amor pueden transformar incluso las historias más difíciles. Esta era solo el comienzo de nuestra aventura juntos, y sabía que, con tiempo y cuidado, Blanquita tendría el hogar y la vida que siempre había merecido.